Había pasado casi un año desde que la Segunda Guerra Mundial había estallado en Europa. Los soldados aliados, exhaustos por el conflicto, luchaban valientemente en el frente para liberar a las naciones oprimidas del yugo germánico. En una oscura noche de invierno, un escuadrón de soldados estadounidenses se adentró en territorio enemigo, siguiendo la pista de un misterioso búnker abandonado. Lo que descubrirían allí desafiaría toda lógica y los sumergiría en una pesadilla de horror y supervivencia. El sargento Jackson lideraba el grupo, un hombre experimentado y valiente que había visto demasiadas atrocidades en la guerra. Con sus hombres a su lado, avanzaron con precaución hacia el búnker, cuyas puertas de acero estaban medio abiertas, como una boca hambrienta esperando devorar a quienes se atrevieran a entrar. Al ingresar al búnker, la oscuridad los envolvió, solo rota por la tenue luz de las linternas. El aire era espeso y cargado, impregnado de un olor fétido y metálico. Los soldados avanzaron por los pasillos estrechos, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Las salas estaban parcialmente destruidas y los cuerpos de los soldados enemigos caídos sembraban una atmósfera de putrefacción y olvido. No había rastros de balas en sus cuerpos, incluso a muchos les faltaban extremidades como si hubieran sido arrancadas violentamente por algo de una naturaleza inhumana. De repente, un ruido metálico los sobresaltó. Era el sonido de una puerta cerrándose detrás de ellos. Giraron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Quedaron atrapados en ese laberinto de concreto, sin escapatoria aparente. La tensión aumentaba a medida que se adentraban más y más en el búnker. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas de sangre reseca, dando una sensación de malestar y presencia asesina. Los soldados sentían cómo los ojos invisibles de los caídos ante aquella brutalidad los observaban desde las sombras. Continuaron avanzando hasta llegar a una puerta pesada y oxidada. Al abrirla, revelaron una sala de experimentos macabros, equipos de laboratorio destrozados, jaulas vacías y tubos de ensayo rotos y manchados de sangre llenaban la habitación. El aire estaba cargado de una energía siniestra, como si el mal mismo se hubiera apoderado del lugar. En el centro de la sala se encontraba una criatura deformada y grotesca. Su piel pálida estaba marcada con cicatrices y quemaduras. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una locura desquiciada. Parecía un ser surgido de las pesadillas más horribles. El horror invadió a los soldados, pero su entrenamiento los mantuvo alerta y listos para luchar. Las armas se alzaron y los disparos estallaron en la sala, llenando el aire con un estruendo ensordecedor. Las balas impactaban en el ser abominable, pero parecían tener poco efecto. La criatura, impulsada por una fuerza sobrenatural, se abalanzó sobre los soldados con ferocidad desenfrenada. Garras afiladas y dientes retorcidos amenazaban con desgarrarlos. Los soldados lucharon valientemente, su entrenamiento y camaradería siendo sus únicas armas contra la monstruosidad que se cernía sobre ellos. En medio del caos y la confusión, el sargento Jackson encontró un dispositivo explosivo en un rincón de la sala. Con determinación, activó el temporizador y lo arrojó hacia la criatura. El tiempo parecía ralentizarse mientras el artefacto volaba por el aire, y luego todo se desató en una explosión ensordecedora. El fuego y el humo llenaron la sala, cubriendo el horror que yacía en el suelo destrozado. Los soldados heridos y maltrechos salieron del búnker escapando de su pesadilla. A medida que se alejaban, la estructura se derrumbaba con un estruendo atronador, consumiendo en su interior el mal que había sido creado allí. Los soldados supervivientes regresaron a sus líneas con una historia que parecía sacada de una pesadilla. Pero todo no acababa allí. Varios de los hombres juraron por sus vidas haber visto desde las lejanías varios de aquellos seres que se removían por los escombros, como cuando se agita un hormiguero. Pero sus superiores le echaron la culpa al trauma y la adrenalina del enfrentamiento. Sabían que habían sido testigos de algo inhumano, algo que nunca podrían olvidar. A medida que la guerra avanzaba y las naciones se reconstruían, siempre quedaría la sombra de aquel búnker maldito, recordándoles que incluso en la guerra más brutal, el verdadero horror puede surgir de los experimentos despiadados y las fuerzas que desafían toda comprensión humana. Érase una vez en un tranquilo pueblo llamado Greenwood. Vivía un niño llamado Ethan. Ethan era un apasionado de los videojuegos, especialmente de los juegos de terror. Pasaba horas inmerso en mundos oscuros y aterradores, desafiando a criaturas monstruosas y resolviendo enigmas retorcidos. Sin embargo, su obsesión por estos juegos lo llevaría a un destino mucho más aterrador de lo que nunca podría haber imaginado. Un día, mientras navegaba por internet en busca de nuevos juegos emocionantes, encontró un título intrigante llamado Pesadilla Infinita.
vista. Según los comentarios en línea, este juego prometía ser una experiencia terrorífica, más allá de la realidad. Sin pensarlo dos veces, Ethan descargó el juego y lo inició. Al principio, Pesadilla Infinita parecía un juego normal. Controlando a un valiente protagonista, Ethan exploraba un oscuro y desolado paisaje, enfrentándose a enemigos fantasmales y resolviendo acertijos escalofriantes. Pero a medida que avanzaba, algo comenzó a sentirse inquietantemente real. Las criaturas en el juego parecían tener una presencia palpable y los escenarios eran espeluznantemente detallados. La música ominosa y los sonidos escalofriantes se filtraban por los altavoces, envolviendo la habitación de Ethan en un aura de miedo y tensión. Pero, extrañamente, Ethan no podía dejar de jugar. Sentía una fuerza sobrenatural que lo mantenía enganchado a la pantalla. Con cada nivel que superaba, el juego se volvía más perturbador. Las criaturas se volvieron más grotescas y las trampas más mortales. Ethan estaba cada vez más atrapado en un bucle interminable de horror y desesperación. Pero no importaba cuántas veces muriera en el juego, siempre volvía a empezar, como si su destino estuviera atado al mundo digital. Poco a poco, el límite entre el juego y la realidad se difuminaba para Ethan. Comenzó a ver visiones espeluznantes de las criaturas del juego en la vida real, en las sombras de su habitación y en los rincones oscuros de su casa. La línea que separaba su cordura de la locura se volvió borrosa y confusa. Una noche, mientras jugaba en su habitación, el terror alcanzó su punto máximo. Las paredes parecían moverse y susurros siniestros llenaban el aire. Ethan podía sentir que algo malvado lo acechaba en la oscuridad, pero estaba atrapado, incapaz de dejar de jugar y escapar de su pesadilla interminable. Entonces sucedió lo impensable. Una figura oscura y retorcida emergió de la pantalla del juego, arrastrándose hacia el mundo real. Era una criatura de pesadilla, con extremidades alargadas y ojos vacíos. Se acercó a Ethan lentamente, susurrando palabras incomprensibles, mientras su presencia causaba una opresión en el pecho del niño. El monstruo abrió sus fauces y Ethan fue tragado por la oscuridad. Se encontró dentro del mundo del juego, un lugar distorsionado y retorcido, poblado por horrores indescriptibles. El niño se vio atrapado en un ciclo interminable de terror, enfrentándose constantemente a su propia mortalidad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Ethan luchaba desesperadamente por sobrevivir en aquel mundo de pesadillas, pero cada intento era en vano. Las criaturas lo acosaban sin piedad, sus garras rasgando su piel y sus rugidos llenando su mente. Finalmente, en su último aliento, Ethan comprendió que no había escapatoria. Estaba condenado a vivir eternamente en ese tormento infernal. Sus lágrimas se mezclaron con la sangre mientras la desesperación lo consumía por completo. En su último acto de valentía, Ethan se enfrentó a las criaturas, desafiándolas con un grito de rabia y desesperación. Fue arrastrado hacia la oscuridad, su existencia destrozada por completo. El mundo de pesadillas lo devoró, dejando solo un rastro de sufrimiento y desesperación. En Greenwood, el niño desapareció sin dejar rastro. Los días pasaron y la comunidad se sumió en el luto. Nadie sabía del terror que Ethan había experimentado en su propia carne. Su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio espeluznante de que incluso en los mundos virtuales más aparentemente inofensivos, el mal acecha en las sombras. El juego Pesadilla Infinita fue borrado de todos los registros, como si nunca hubiera existido, pero las heridas dejadas por su terrorífica influencia nunca sanarían. Ethan se convirtió en una sombra olvidada, atrapado para siempre en un mundo de pesadillas, y aquellos que escuchaban su historia se estremecían, conscientes de que el precio de la curiosidad y la obsesión puede ser demasiado alto.